Hola, buenos días. Hoy les voy a dejar este video grabado sobre la clase que tenemos que tener hoy. La clase es sobre el poder en las organizaciones y las relaciones de poder que se dan dentro de la organización y con el contexto. Vamos a ver distintos autores que hablan sobre el poder, que han trabajado sobre el poder en un sentido amplio, pero también desde el punto de vista organizacional. Como siempre les preparé un PowerPoint como para que podamos eh, ejemplificar cada uno de lo que vamos trabajando y poder de esta manera que nos quede gráficamente justamente los conceptos. Acuérdense que siempre que trabajamos acá en Sociología de las Organizaciones, lo vuelvo a reiterar, pero es importante tenerlo bien fresquito, de que trabajamos con palabras, con conceptos, pero desde un lenguaje técnico. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver justamente son relaciones de poder en las organizaciones y las diferentes definiciones de poder y su conceptualización. Entonces, para comenzar vamos a ver en este gráfico y señalar que lo que consideramos más importante para que ustedes puedan tener, que les pueda quedar de esta clase, es que justamente pensar el poder que es un poder relacional, que es dinámico. ¿Qué queremos decir con esto? Que dentro de las relaciones de poder que se pueden dar en una organización y con otras organizaciones y hacia adentro de las organizaciones, tenemos que pensarlo nunca de una forma estática, como que, estático sería que alguien tiene todo el poder y que los demás obedecen y nada más, sino que hay muchísimas interacciones hacia adentro y hacia afuera, y justamente como el poder es relacional, es dinámico, o sea que va cambiando. No, el poder siempre está en el mismo lugar, ni lo tienen las mismas personas, ni lo tienen las mismas organizaciones. Entonces, existen relaciones de poder dinámico con el entorno exterior, dentro de las relaciones interiores hacia dentro de la organización, y dentro de estas internas y externas se dan relaciones de oposición y complementariedad. Esto es muy importante para pensarlo y conceptualizar el tema del poder dentro de las organizaciones y sacarlo desde ese lugar de mirada de que, si uno piensa desde una mirada de sentido común, cuando piensa en un poder en una organización, y por ejemplo si fuera una organización empresarial, diría, bueno, el poder lo tiene el que es dueño de la empresa. Y sin embargo vamos a ver hoy en esta clase y en las siguientes, que el poder, al ser relacional y ser tan dinámico, no quiere decir que no tenga poder en ciertas áreas quien es dueño, sino que el poder está mucho más repartido. Y vamos a ver de qué manera. Justamente lo que en este gráfico yo intenté poner o graficar justamente es que las relaciones de poder se dan dentro y fuera de las organizaciones, y cuando acá en este círculo central decimos relaciones verticales y relaciones horizontales, queremos ejemplificar de que dentro de la organización se pueden dar justamente estas mismas, este tipo de relaciones. Cuando hablamos de relaciones verticales, estamos hablando de relaciones jerárquicas. O sea, que hay alguien en la cúspide del triángulo que concentra el poder, y hacia abajo acatan el poder. Pero también existe otro tipo de poder, que es el poder entre los pares, o sea, serían las relaciones aquí abajo, las horizontales, cuando, por ejemplo, podemos decir que
entre compañeros que tienen pujas por el poder, por el control de las diferentes instancias dentro de esa área organizativa. Pueden ser relaciones de poder entre los trabajadores, por ejemplo, cuando dentro de una cuadrilla hay alguien que le dicen, bueno, vos encargate de esta actividad. Y al hacerlo durante mucho tiempo, va ganando, capitalizando poder que luego lo ejerce sobre los demás. Y acá luego tenemos estos dos círculos que dicen competencia y dominación. Y están como superpuestos a lo que nos denominamos como organización y lo que se da dentro de la organización. ¿Por qué? Porque estas relaciones de competencia y de dominación se dan a su vez hacia adentro, dentro de las relaciones verticales y horizontales, porque podemos competir verticalmente, por ejemplo, los distintos gerentes pueden competir para tratar de dominar el cargo que tiene el superior, y también se dan dentro de las relaciones más horizontales, dentro, no jerárquicamente, sino que dentro de sujetos que tengan la misma capacidad de producción o el mismo puesto o el mismo rol. Acuérdense que acá siempre hablamos de organizaciones en sentidos amplios. Entonces, podemos competir por ese puesto o podemos para tratar de dominar. Vamos a ver estas relaciones de poder que ahora ejemplificamos hacia el adentro, se dan hacia el afuera, pero hacia el afuera se dan más específicamente la de competencia y dominación. Cuando la organización compite con otras organizaciones, compite con sus iguales, por una posición dentro del campo del que, por ejemplo, a ver, si hablamos de un club deportivo, la competencia va a ser por quién esté primero dentro de la tabla del campeonato, ¿no? Entonces, en esa competencia luchamos, competimos por el poder, para poder estar, para poder dominar, ser dominante dentro de un campo estratégico. Si hablamos desde las relaciones empresariales, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba en clases anteriores, cuando muchas veces las marcas se ponen unas al lado de las otras vendiendo el mismo producto? ¿Por qué? Porque compiten por la clientela, porque los dos tienen el mismo target de consumidores. Entonces, eso es muy clásico en las hamburgueserías, por ejemplo, en las grandes cadenas de hamburguesería, de ponerse en lugares cerca para competir. Entonces, competir por los consumidores, pero por supuesto que compiten por la dominación del mercado, ¿no? Esto hay que tenerlo claro, que por un lado, las relaciones de poder se dan hacia adentro y hacia afuera de la organización. ¿Bien? Entonces acá vamos a trabajar a tres autores diferentes. Vamos a trabajar primero a Foucault, luego vamos a trabajar a Bourdieu y luego a Weber. Foucault es el más crítico de todo lo que tiene que ver con las instituciones modernas. Él habla sobre relaciones de dominación, de control como estrategias de poder, y que estas estrategias de poder, de control y de dominación, tienen un objetivo que es la dominación de quien esté dentro de la organización.
Recuerden que Foucault, nuevamente les vuelvo a decir, él es un teórico bastante crítico del capitalismo, muy crítico, y de las organizaciones del capitalismo. Pero van a ver que tiene una... Ahora lo vamos a trabajar más específicamente, les voy a presentar los tres, pero es interesante en Foucault que él siempre piensa, al igual que Marx, en un hombre libre. Pero nuevamente les digo que es bastante toda su teoría, su campo teórico en relación a las instituciones del capitalismo, tiene una mirada crítica. Luego vamos a ver a Bourdieu. Él trabaja muchísimo el tema del poder, y en sociología una de sus teorías más importantes es la teoría del campo, y entonces él va a decir que dentro de la lucha por el poder, dentro de un campo específico, se van ganando capitales, y estos capitales claramente suman a la hora de tener o no tener poder. Y finalmente vamos a trabajar con Weber, que en realidad Weber es uno de los padres de la sociología, pero es uno de los autores que más se lo retoma específicamente en sociología de las organizaciones, y porque él trabaja un tema en su desarrollo, en su análisis del capitalismo, que es una pregunta central, es ¿por qué obedecen las personas? Y ahora vamos a pasar específicamente a Foucault. Como dice ahí en la plaquita, para Foucault el poder existe solamente cuando está puesto en acción. Acuérdense de lo que yo les decía al comienzo de la clase, cuando les hacía hincapié en que el poder es dinámico y relacional, está justamente pensado en esto. Es un poder que actúa, y actúa sobre otros, ¿sí? Y actúa específicamente sobre las acciones presentes o futuras que esos otros van a hacer. Por eso él piensa el poder desde la dominación, la utilización del poder como dominación. Entonces, si el poder se define como acción, se comprende que es un proceso dinámico que se ejerce solo sobre sujetos libres y solamente en que ellos son libres. Esta parte, ¿qué significa? Que cuando nosotros, según Foucault, estamos en una relación y esta relación es de poder, el otro, hacia quien se ejerce ese poder, y van a ver que ese poder va y viene, tiene que estar libre, porque si no estaríamos hablando de esclavos. En el campo de las organizaciones, el poder se comprende a partir de las relaciones, como dijimos, tanto verticales, que son relaciones ascendentes y relaciones descendentes, y relaciones entre jefes y subordinados. Como en estas serían las verticales. Y en las relaciones horizontales son agentes de una misma área, dueños o socios, que se ejercen al interior de las organizaciones. Nuevamente, acá vemos cómo el poder, esta idea que habíamos planteado al principio de las relaciones verticales y las relaciones horizontales, este autor, Foucault, las trabaja como relaciones de dominación. Y él dice, ustedes lo van a leer mucho más extenso en el texto que les propongo como bibliografía, que las organizaciones son espacios donde la microfísica del poder es claramente identificable y localizable. Acá hay como tres conceptos interesantes para poder seguir trabajando. Cuando él habla de microfísica del poder, él está señalando sobre que el poder muchas veces, y más en estos casos, está dado en cuestiones que no son, no es un poder casi visible, sino cuando habla de microfísica, él está relacionándolo con ese poder que tenemos hasta instituido en el cuerpo. Entonces va a decir durante su obra
que, que el poder se instala en las personas y ante la mínima cuestión que uno piensa que puede llegar a cometer un error o uno mismo se pone el límite. Por eso él también habla de dominación. El próximo autor que vamos a ver, que es Bourdieu, que como les decía antes, habla sobre, acá el título es El poder, lucha interna y revolución permanente. Él va a pensar el poder desde la teoría de los campos. Y entonces Bourdieu dice, cuando hablamos de campo, en sociología hablamos de campo como una estructura estructurante dentro de lo social. No es es un espacio simbólico donde se dan todas estas cuestiones. Y los campos pueden ser diferentes. Existe el campo del trabajo, el campo educativo, el campo social, el campo religioso, y cada uno de esos campos tienen distintas regulaciones. Acá vamos a estar hablando sobre el campo de las organizaciones. Entonces dice que el poder no es un concepto que pueda definirse de manera aislada, sino que está inserto en una red de relaciones que constituye la estructura de los campos dentro del espacio social. Y lo concibe como lucha interna y revolución permanente. A ver, en palabras más sencillas. Lo que el autor nos está diciendo es que dentro de una organización hay dentro de ese espacio social, se dan todo el tiempo luchas internas por mejor posicionamiento dentro de este campo. Entonces, nuevamente, estas luchas pueden ser, en este caso, internas como externas, pero a través de lo que el campo estructura como lógica de lucha de poder. ¿Por qué? Porque lo que es significativo y valioso dentro de un campo, dentro de otro campo puede ser que no lo sea. Entonces, las lógicas de poder, de lucha, es el mismo campo el que las crea. Entonces, cuando él dice dentro del espacio social, el campo es una red de relaciones objetivas, dominación o subordinación, de complementariedad o antagonismo entre posiciones que se disputan el poder. Él siempre va a pensar que cuando estamos dentro de una organización, las distintas posiciones que se ocupan dentro de la organización y a través de la misma estructura que tiene esa organización, van a luchar por obtener mejor posición dentro de la organización. Pero este tipo de relaciones objetivas, ¿por qué dice objetivas? Porque no es algo que el sujeto, que quien viene de afuera de la organización impone. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto que para poder pertenecer a una organización se tenían que poder aceptar las reglas que la organización tenía, o si no las aceptábamos o no podíamos incorporarnos, podían pasarnos cosas. O la organización nos expulsaba o nosotros nos íbamos. Bueno, esto es lo que está diciendo, en otras palabras, Bourdieu, cuando habla de relaciones objetivas. Él está diciendo cuáles son las reglas que dentro de esa organización existen, y ahí dentro de esas reglas, dentro de ese espacio social, se producen estas luchas por el poder. Cuando habla de revolución permanente, va a decir, como lo dijimos al principio, que es totalmente dinámico, nunca está quieto, nunca dentro de una organización la lucha por las posiciones se queda estática, sino que ellos lo que está diciendo este autor es que todo el tiempo se está moviendo. Entonces, considerar el campo de poder como un juego de relaciones de fuerza
permite determinar que la posición en el campo se pueda conquistar por lo menos de dos formas posibles: con el capital acumulado o ganado por muchos años, o heredado, la transmisión de poder, y en consecuencia conservado. Este autor nos está diciendo, a ver, que hay dos formas de poder mantenerse. Acuérdense en que este mantenerse no es estático, sino que es una lucha dinámica. Cuando hablo de lucha no estoy diciendo que nos vamos a enfrentar todo el tiempo, sino que son distintas reglas de juego que se dan dentro de la organización, que permiten que alguno avance, que otros estén en el mismo lugar, otro descienda, ¿bien? Entonces, y esto les quería comentar, cuando él habla de mantener, de determinar cuál es la posición dentro del campo como una posición dominante, y que hay dos formas, cuando habla de capital acumulado, quiere decir, a ver, por ejemplo, en una empresa, alguien que ha comenzado durante muy joven y ha ascendido a través de los escalafones, de la jerarquía de la empresa, entonces ese sujeto va acumulando capital. Capital significa, por eso les digo, es diferente para todas las organizaciones, porque es lo que se considera valioso. Entonces el capital no es solamente en el caso de alguien que tiene un poder jerárquico, sino que ese poder también se adquirió durante el tiempo. Entonces su reconocimiento es mayor quizás que quien empieza directamente como gerente en un lugar. Y ese capital que tiene esta persona le puede servir justamente para mantenerse dentro de este poder dominante. Y la otra forma es cuando heredamos o conservamos el poder de otra persona. Que esto pasa mucho cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de la metáfora y de las formas de las organizaciones? Y en las metáforas, perdón, en las formas de organizaciones y la cultura organizacional, cómo se organizaba, y algunas de las organizaciones tenían la perspectiva de los fundadores. Bueno, un poco tiene que ver con esto, con conservar ese poder de capital inicial que tiene quien conformó la organización. El otro autor, que es uno de los más complejos, Weber, él habla, como yo les dije al principio, en realidad toda la obra de Weber, que es muy amplia, la hace pensando en el capitalismo. Él es un autor, no es como Marx ni como Foucault, que es crítico del capitalismo, ni Bourdieu, que también desde otro lugar también es crítico. Weber no es un autor crítico del capitalismo, pero sí, sin embargo, es uno de los autores que cuando uno lo analiza, pone de manifiesto muchísimas cuestiones que tiene el capitalismo, por eso es uno de los más estudiados, y especialmente en este métier que tiene que ver con las organizaciones, porque él analiza mucho todo lo que tiene que ver con la legitimidad, con la burocracia, y especialmente con lo que yo les decía al principio. Su obra la podemos leer con una pregunta por detrás, que sería, acuérdense en que, bueno, si no lo saben, él está escribiendo en la época nazi, entonces era algo que los preocupaba muchísimo a estos teóricos. ¿Por qué obedecen las personas? Era una de las... y el tema de la legitimidad del poder. La Alemania nazi produjo con todos los crímenes
y que se produjeron en la teoría sociológica y en la teoría social en general, produjo también un quiebre para cómo pensar esto que había pasado, ¿no es cierto? Entonces, Weber, cuando habla de la legitimidad del poder, él está pensando también en este poder de dominación, pero también en cómo ese poder se va legitimando. Entonces, frente a los tipos de dominación, Weber va a decir que se sustenta en relación con la manera sobre las cuales se concibe el ejercicio de dominar y el grado de legitimidad que ésta tenga. ¿Qué quiere decir? Que para Weber la dominación no siempre, lo vamos a ver cuando veamos también los tipos de poder que vamos a utilizar justamente las categorías weberianas, porque son las que utilizan la mayoría de los autores, la dominación está relacionada con la legitimidad. ¿Por qué? Porque cuando consideramos que algo es legítimo, obedecemos. ¿Bien? Entonces, es justamente lo que dice ahí, que las distintas formas de otorgarle legitimidad a la dominación pueden ser algunas en virtud de la tradición. Algo es legítimo porque es lo tradicional, porque es lo que siempre se hizo, porque está basado en las costumbres. Entonces se obedece porque la autoridad es una autoridad que uno la considera legítima a través de la tradición. Hay otro tipo de creencia, que él luego la va a llamar poder carismático, que tiene que ver con la creencia emocional. O sea, que algo es legítimo en virtud de lo que creemos. Y a partir de eso van a ser las acciones que vamos a tomar. Y luego, la última, que es la que él más trabaja, porque es la que él considera que es la que se da con mayor poder dentro del capitalismo, es el orden establecido legalmente, o sea, creer en la legalidad de lo instituido. Esto, si lo pasamos a una organización, sería creer y obedecer lo que está instituido porque lo consideramos legítimo. Es algo, les vuelvo a decir, que vamos a volver a trabajar, que tenemos que trabajar 3 o 4 clases que tiene esta unidad. No es fácil de una vez poder entender todas estas cuestiones, pero es interesante que ustedes puedan comenzar a pensar en estos entramados de poder que se dan dentro de las organizaciones, dentro de las diferentes organizaciones que fuimos analizando, y que más allá del tipo de organización, este entramado de poder también sirve para la sociedad y para poder analizar un montón de cuestiones. Entonces, Weber dice que toda organización social considerada como un grupo social estructurado, la dominación se constituye en el regulador de la vida social. Las acciones sociales se estructuran y están reguladas por imposición de poder. Entonces ahí seguramente que ustedes cuando me estarán escuchando dirán, no, pero profe, a mí no me domina nadie, no tengo, no. Bueno, entonces cuando nos ponemos a analizar, esa es la primera sensación que todos y todas tenemos. Pero cuando nos ponemos a analizar estas cuestiones, vemos que hay un montón de cuestiones que nosotros hacemos porque la sociedad está estructurada de determinada manera. A ver, que frenemos los autos cuando una lamparita de un fierro colgando en la calle está en rojo, es una estructura que nosotros fuimos incorporando. Acuérdense de la microfísica del poder y lo que decía Foucault, que también sabemos que podemos
infringir esa norma, pero que vamos a tener una sanción. Entonces, hay un poder que está impuesto sobre nosotros. Por ejemplo, que a tal hora, en determinado momento, nos tengamos que encontrar para tener una clase, es un poder que la institución educativa ha puesto sobre los estudiantes. Que una materia tenga determinada cantidad de requisitos para poder ser aprobada, es un poder que tiene la institución educativa. Que a mí como docente la institución me imponga las reglas que tengo que dar tal y tal clase durante tantas y tantas cantidades de horas, de acuerdo a determinados requisitos, también. A ver, que yo misma o cualquier profesor de cualquier cátedra tenga que tener requisitos específicos para poder dar clase, eso también son reglas que se nos imponen. Y yo, por ejemplo, antes de tener un título universitario, hubiera querido hacer esto, aunque me encantara, no lo podía hacer, porque no sería una autoridad legítima para poder realizarlo. Eso es lo que tiene que ver con todo lo que es las regulaciones que se imponen en nuestra vida social y cómo ese eje regulador estructura nuestra vida y se imponen. Entonces, claro, es fuerte cuando uno dice, se imponen sobre nuestra vida y la regulan, el poder. Pero por eso me gustaba presentarle estos tres autores relacionados, porque nuevamente cuando hablamos de esta imposición de dominación de poder, lo podemos pensar, como nos dice Foucault, desde esta microfísica. ¿Vieron cuántas cosas que yo les mencioné que ni siquiera las pensamos como que son relaciones de poder impuestas sobre nosotros? El Estado, por ejemplo, nos impone que cada uno de nosotros al momento de nacer tengamos un DNI, que tengamos que ir hasta la escuela secundaria de forma obligatoria. No podemos elegir hacerlo o no hacerlo, porque hay una constitución que dice que esto es de esta manera. Bueno, nuestro país tiene una determinada organización política a través de la Constitución Nacional. El voto es obligatorio. Sí, es verdad que muchas veces no hay personas que eligen no votar, pero la realidad es que cuando, por ejemplo, hay ciertos trámites que te piden de que tengas que tener la certificación del voto, por dar un ejemplo. Así podríamos dar muchísimos ejemplos. Con esto lo que quiero decir es que cuando pensemos en el poder, no pensemos en un poder súper autoritario que también existe, o un poder de policía o un poder violento, sino que hay otros tipos de poderes. Por eso voy a volver un poquito hacia adelante, cuando en esta plaquita yo les decía y ponía todo esto de la relación que existe, es dinámico, se da en el entorno exterior, entre las relaciones internas, y se da entre relaciones de oposición y complementariedad. Por ahí ahora quizás les quede más claro qué significa esto de oposición y complementariedad. Oposición porque cuando yo lucho dentro, a ver, nuevamente vuelvo a aclarar, las luchas de poder no son luchas de física, sino que son relaciones de poder. Entonces, cuando se da esta relación de poder de una lucha por un espacio dentro de un campo, hay oposición, pero también complementariedad, porque tiene que existir un otro.
lo que nos decía Foucault al principio, no existe relaciones de poder si no hay un otro, si no hay alguien con quien pueda complementar, y es complementarme, pero a su vez, y oponerme, por supuesto, pero a su vez, este otro tiene que ser libre y es libre de actuar de la misma manera. O sea, no es que siempre se impone uno sobre el otro y siempre es así. No, porque luego se pueden invertir y el que fue durante un momento dominado puede pasar a ser dominador, dominante. Y nuevamente vuelvo a decir, acá no hablamos de violencia, se hablan de relaciones de poder, que es muy distinto a, a la violencia o al autoritarismo. Eso lo quiero recalcar porque es muy importante para poder pensar estas relaciones. Voy a cerrar la clase diciéndoles dos cuestiones. Les voy a subir un material que les pido por favor que lo lean, que es un poco extenso, y que vayan anotando todas las cuestiones que por ahí no comprenden, o que tienen alguna dificultad. Y voy a subir también un trabajo práctico, pero no es para que lo hagan ahora, pero sí tienen que ir leyendo sí o sí el material, porque ya les digo, vamos a seguir trabajando sobre el poder y este material es justamente sobre el poder y las relaciones de poder en las organizaciones, y tiene estas tres perspectivas desde Bourdieu, desde Foucault y desde Weber. Y les voy a dejar el trabajo práctico. Bueno, la verdad que espero haber sido clara, y saben que tienen el correo para poder comunicarse. Hoy tenemos la reunión con los directivos, por eso grabo esta clase y se las subo, porque iba a ser muy complejo poder tener la reunión, por lo que he visto en las anteriores, se extiende mucho más de la media hora, y poder explicarle esto en 15 minutos que nos iban a quedar para poder hacerlo iba a ser muy complejo. Entonces preferí grabarle la clase y bueno, sepan que lo vamos a seguir tratando, pero por favor les pido que escuchen las veces que sea necesario, que tomen apunte, que lean los textos y que, bueno, cualquier dificultad que tengan referida a esto o referida a cualquiera de los otros temas que fuimos viendo, eh, me la hagan saber. La verdad es que es un tema apasionante el tema del poder en las organizaciones, y se entienden un montón de cuestiones cuando uno lo analiza, y lo analiza también desde la perspectiva de, como lo analizamos recién, eh, de lo que hacemos cotidianamente, de la vida que llevamos. A ver, cuando la primera reacción que uno tiene cuando le hablan, o como yo les dije, sobre lo que pensaba Weber y esta imposición de dominación, lo primero que uno hace es decir, no, a mí no me pasa porque soy una persona libre, porque elijo. Y la verdad es que después cuando comenzamos a analizar, son muy pocas las cosas que hacemos libremente o que podemos hacer, porque quizás sí querramos, pero en realidad eh, es como que la sociedad nos encorseta. Lo que tiene de bueno es que siempre encontramos un campo de acción. Siempre viendo estos autores y viendo nuestra propia vida, podemos decir que existe un campo de acción donde puedo elegir. Por eso acá hay otro tema que unido al poder está el tema de la libertad. Entonces
lo tenemos que pensar así, desde un lugar relacional, dinámico, y que no es fijo. Entonces, y por supuesto, en esta materia separado de la violencia y separado del autoritarismo. Nunca pensemos este tipo de poder desde el autoritarismo, porque ahí ya serían otras las características y otra la postura que tendríamos que tomar frente, a ver, si por ejemplo un empresario nos dice que tenemos que trabajar 18 horas por día durante 7 días a la semana, eso ya rayaría el esclavismo y claramente habría que hacer una denuncia y no un análisis de poder, ¿se entiende? Entonces, acá analizamos el poder desde el tipo de poder organizacional y ya les digo, internamente hacia adentro en estas relaciones horizontales y verticales, que van a ser un poco lo que yo les voy a preguntar en el trabajo, y externamente cuando se da el poder con el entorno, la organización, cómo compite con otras organizaciones, por qué compite y qué tipo de competencia se da. Y después en el tercer aspecto, en el de Weber, vamos a ver que hay diferentes formas de legitimidad, que esa legitimidad está basada en la autoridad, o sea, en la tradición, en lo carismático y en lo legal racional. Entonces, por esas tres cuestiones son las que obedecemos. Creo que acá terminamos. Nos veremos el viernes de la semana próxima. Les pido por favor que lean, que vayan anotando dudas y si pueden ir resolviendo el trabajo y si no, y si tienen dudas sobre, pero que lo lean para que en la clase próxima vamos a ir sacando las dudas y todas las cuestiones que vayan quedando. Les mando un abrazo grande, un buen fin de semana, que se cuiden mucho, espero que todas y todos estén bien y un gracias grande por escuchar esta clase.